este video vamos a trabajar las ecuaciones de la recta en el espacio. Veremos la ecuación vectorial, punto perteneciente a una recta en el espacio, ecuaciones paramétricas de la recta en L3, ecuaciones simétricas de la recta en L3, distancia de un punto a una recta y algunos ejemplos. Para definir en forma vectorial una recta en el espacio, es suficiente conocer un punto de la recta y un vector director que nos indique la dirección de la misma, o también un vector paralelo a la recta. ¿Cómo vamos a encontrar la ecuación vectorial de la recta? Entonces, dados un vector v de componentes b sub 1, b sub 2, b sub 3 y un punto p sub 0 de coordenadas x0, y0, z0, nos vamos a proponer encontrar la ecuación de la recta R que pasa por p sub 0 y es paralela al vector b. Vamos a considerar también un punto P genérico de coordenadas x y z perteneciente también a la recta. Entonces, el punto P sub 0P es un vector, el vector P sub 0P es un vector paralelo al vector B. Entonces, por condición de paralelismo, sabemos que un vector es paralelo a otro cuando es múltiplo de él. Entonces, podemos expresar que el vector P sub 0P es igual a lambda por el vector B. A esa igualdad le vamos a llamar B. Trabajando el vector P sub 0P en función de sus componentes, tenemos esta expresión. Ahora, si reemplazamos la expresión del vector P sub 0P en función de sus componentes en la ecuación 1, y trabajando algebraicamente, trabajamos y encontramos que la ecuación vectorial de la recta que pasa por P sub 0 y es paralela al vector B, está dada por esta ecuación r cuadrada, en donde lambda es el parámetro de la recta que varía desde menos infinito a infinito, permitiéndole al punto P describir la recta. Veamos un ejemplo. Hallar la ecuación vectorial de la recta R, que es paralela al vector menos 4, menos 1, menos 1 y pasa por el punto 3, 2, 1. Es decir, utilizando la ecuación vectorial y reemplazando los datos proporcionados, podemos escribir que la ecuación vectorial de la recta solicitada está dada por esta expresión, en donde es x y z igual al vector posición 3, 2, 1 más lambda por las componentes del vector directo. Ahora bien, el punto 5 menos 3, 1, ¿pertenece a la recta antes encontrada? Veamos, si existe algún lambda, o sea, un parámetro que verifique la ecuación vectorial, podemos afirmar que sí va a pertenecer. Ahora bien, lo planteamos. 3 menos 4 lambda es igual a 5, 2 menos lambda es igual a menos 3 y 1 menos lambda es igual a 1. Hemos trabajado con igualdad de vectores. Entonces, al ver este sistema, podemos concluir que al ser incompatible, el punto no va a pertenecer a la recta, ya que no va a existir un lambda que verifique ambas ecuaciones, las tres ecuaciones. Ahora bien, ¿cómo encontramos las ecuaciones paramétricas de la recta? Bueno, vimos que la ecuación vectorial está dada por esta expresión. Entonces, si nosotros igualamos componente a componente en esta expresión, obtenemos las ecuaciones paramétricas de la recta, en donde lambda pertenece a los números reales. ¿Cuáles son las ecuaciones cartesianas de la recta? Y bueno, si nosotros consideramos a las componentes del vector director como diferentes de cero, podemos decir, luego de la igualdad de las ecuaciones de la ecuación vectorial, podemos decir que a partir de ella y despejando el parámetro lambda, obtenemos estas expresiones de la componente x menos x0 sobre la componente b sub 1. Lambda va a ser i menos i0 sobre la componente b sub 2 y el tercer lambda va a ser z menos z0
sobre la componente b sub 3. Igualando los lambda, obtenemos una serie de razones iguales que nos está proporcionando las ecuaciones cartesianas o simétricas de la recta. Vamos a considerar el siguiente ejemplo que nos va a permitir, a partir de la ecuación vectorial, encontrar todas las otras ecuaciones. Entonces, la ecuación proporcionada es x y z igual a 3, 2, 1 más lambda por el vector directo. Es decir, tengo la ecuación vectorial de la recta S. Para encontrar la ecuación paramétrica, simplemente procedemos a trabajar con la igualdad de vectores, es decir, la igualdad componente a componente. De esa manera encontramos las ecuaciones paramétricas de la recta. Para obtener las ecuaciones simétricas, despejamos el parámetro y luego igualamos, encontrando esta expresión que sería la ecuación simétrica de la recta S. ¿Cómo vamos a encontrar la recta determinada por dos puntos? Bueno, vamos a considerar dos puntos sobre la recta, P sub 0 y P sub 1. Para ello vamos a necesitar un vector dirección de la misma. Podemos considerar como vector dirección el vector que une P sub 0 con P sub 1, es decir, el vector P sub 0, P sub 1, o que es lo mismo podemos expresar P sub 1 menos P sub 0 como vectores posición. La ecuación de la recta será P igual a P sub 0 más lambda por ese vector director P sub 1, P sub 0. Esta expresión es la expresión vectorial de la recta que pasa por dos. Acá lo que está representado en este renglón es la ecuación vectorial de la recta en función de sus componentes. Trabajando con igualdad de vectores, encontramos las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por dos puntos en el espacio. Luego, despejando el valor de lambda, podemos encontrar las ecuaciones cartesianas de la recta que pasa por dos puntos en el espacio. Acá tenemos un ejemplo en donde me dan dos puntos y me piden encontrar la ecuación vectorial de la recta. Bueno, tenemos como datos los dos puntos M y S, entonces los vectores MS o SM son paralelos a la recta, es decir, pueden actuar como vectores directores. Entonces nosotros vamos a tomar como vector director el vector MS, cuyas componentes serán menos 4, menos 1, menos 1. Entonces, para poder encontrar la ecuación de la recta, podemos tomar como punto de paso que será convertido en vector posición a cualquiera de estos dos puntos. Entonces, la ecuación vectorial va a estar dada por x y z igual a 3, 2, 1, que sería el vector posición correspondiente al punto M, más lambda por menos 4, menos 1, menos 1. Recordemos que lambda pertenece a lo real. Ahora bien, para cada valor de lambda que es real, se puede obtener un punto de la recta. Por ejemplo, si yo le doy a lambda el valor menos 1 en esta ecuación, vamos a obtener un punto de la misma, es decir, 7, 3, 2, si colocamos a lambda menos 1. ¿Cuál es la distancia de un punto a una recta? Bueno, dada la recta R de ecuación P igual a P sub 0 más lambda por A, y un punto P sub 1, la distancia D del punto P sub 1 a la recta se obtiene de la siguiente manera. Desde el punto P sub 0, perteneciente a la recta, trazamos el vector P sub 0, P sub 1 y observamos que dicho vector forma con la recta R el ángulo alfa. Teniendo en cuenta el triángulo rectángulo formado por esa distancia también, observamos que el seno del ángulo alfa será el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto es la distancia de P sub 1 a la recta y la hipotenusa está dada por el módulo del vector P sub 0, P sub 1. Vamos a despejar la distancia obteniendo esta expresión a la cual le llamamos U. A continuación vamos a utilizar la fórmula del módulo del producto vectorial para poder despejar esa distancia. Entonces,
el módulo del producto vectorial entre el vector P sub 0, P sub 1 y el vector director A está dado por definición, por supuesto, el módulo del vector P sub 0, P sub 1 por el módulo del vector A por el seno del ángulo comprendido entre ambos vectores. Si nosotros despejamos seno del ángulo alfa en esta expresión, podemos afirmar que es igual al módulo del producto vectorial entre el vector P sub 0, P sub 1 por el vector A sobre el módulo del P sub 0, P sub 1 por el módulo de A. A esta expresión la vamos a sustituir en la expresión 1. Trabajando y simplificando podemos decir que la distancia del punto P sub 1 a la recta R está dada por el módulo del producto vectorial entre el vector P sub 0, P sub 1 y el vector director A sobre el módulo del vector director A. A continuación tenemos un ejemplo en donde observamos que nos piden calcular la distancia entre la recta R dada por esta ecuación y el punto A que tiene coordenadas 3, menos 1, 1. Entonces, aplicando la fórmula de la distancia, podemos tomar un punto cualquiera de la recta, por ejemplo el punto 1, 0, menos 1, y formamos el vector PA, cuyas componentes van a ser 2, menos 1, 2. Entonces, vamos a calcular el módulo del producto vectorial de PA, del vector PA, por el vector director A y sobre el módulo de ese vector director A. Obtenemos, en este producto vectorial, obtenemos el vector menos 3, 6, 0. Calculando su módulo, obtenemos la raíz de 45. Y el módulo del vector director es raíz de 6, pues haciendo este cociente podemos afirmar que la distancia entre el punto A y la recta R está dada por la expresión 2,74.